esta semana, quería darte la primicia, tuvimos la participación después de 4 años de que el pentatlón moderno en Panamá no salía a ninguna competencia deportiva internacional, es decir, tampoco tuvimos años sin tener semillero, y por primera vez ayer compitieron en Lima, Perú, 2 atletas juveniles, de los cuales yo me siento sumamente orgullosa porque han hecho un trabajo impecable en solamente, yo te diría, 2 meses y medio, máximo 3 meses de entrenamiento con el entrenador José Guillermo Guitián Trejos. Ellos son Juan David Ibarra y Daniela Alejandra Gobea, ambos nadadores que los incentivamos a que hicieran el tiro deportivo vía láser y la carrera, y se han animado y nos representaron extraordinariamente. Hola Guillermo, muy contento de estar aquí contigo nuevamente, retomando nuestro compromiso todos los jueves. Sí. Hoy último jueves de noviembre, parece mentira. Ahora sí, como siempre me dice, yo creo que los foquitos ya los ponemos, ¿no? Todavía no los han Pero puesto. bueno, muy... Siempre la tradición es ponerlo después del Día de la Madre. Ok. En nosotros, ¿no? Así que estamos esperando que pase el día 8, que es el próximo viernes, para poner ya nuestros foquitos. Se nos fue el año y bueno, hoy con una noticia internacional que creo que evidentemente ya habrás conversado, discutido de ella, que es la muerte de Henry Kissinger, ¿no? 100 años, Guillermo. 100 años y con una mente clara hasta el final. No sé si has tenido la oportunidad de leer su libro La diplomacia. Un poquito grueso y denso, pero es un libro espectacular. El orden mundial también es uno que me gusta mucho, pero yo creo que la diplomacia para mí es su mejor obra. Otros dicen lo contrario. Henry Kissinger tenía el mundo en la cabeza hasta hace poco. Yo lo analizaba con los muchachos de ajedrez político, que él viajó a reunirse con Xi Jinping hace un par de meses, con 100 años. Y bueno, con la salud delicada. ¿Te imaginas ese viaje hasta Beijing, desde no sé dónde vivía, en Washington, quién sabe dónde? Y este era un hombre que tú lo veías tanto en eventos demócratas como republicanos igual. Y no hay un presidente en Estados Unidos, desde Lyndon Johnson, bueno, desde el propio Richard Nixon, que no haya buscado pues la asesoría en algún momento de Henry Kissinger. Cuestionado en América Latina. Cuestionado en América Latina. No puedo dejar Chile, de estar de acuerdo con todo lo que planteas, y te cuento aún más. No me he leído el libro de diplomacia, pero sí me leí el libro de él que dice La era de la inteligencia artificial, que lo hizo con el ex chairman de Google, con Eric Schmidt. Ese libro fue un regalo y ahí se analiza, bueno, muchas cosas, pero entre lo más importante es qué se espera de la nueva era de inteligencia artificial. Y con esto te quiero decir que estamos hablando de un hombre que escribe un libro hace 2 años, o sea, con 97 años. No, después hizo otro que se llama Liderazgo. De mente, ¿no? Hizo otro que se llama Liderazgo, que anda por ahí. Correcto. Y así como tú lo acabas de decir, fue recibido por el presidente chino con todos los protocolos. Me parece que lo acabas de decir tú, ¿no? Hace un año, o este año que pasó, a los 90 y pico de años, y fue un referente en la diplomacia, no solamente de este hemisferio, sino del mundo. Y muere a los 100 años con una mente tan clara. Se le están haciendo homenajes en todas partes del mundo, por supuesto, y a pesar de haber sido del partido republicano, me parece que fue, sí, ¿no? Sí, era republicano, pero asesoraba mucho a los demócratas también. Este era un verdadero halcón, como le llaman los gringos, ¿no? Un hombre de Estado, de esos que hay pocos en América Latina. Un hombre de Estado, un tipo con el mundo en la cabeza. Y a ver, ahora mismo, desde la izquierda, más radical sobre todo, hay mucha crítica porque se le relaciona con la Operación Cóndor y con todos lo sucedido en Chile. Pero seamos honestos, y desde el punto de vista, yo no voy a hablar de los derechos humanos porque si nos vamos a poner con esas, hasta allá, hay muchas cosas que tenemos que criticar, pero correcto, en general, pero si lo vemos desde el punto de vista estratégico, si tú llegas a ser canciller o tú fueras canciller a nivel de Estado, yo espero y exijo
que tú veles por los intereses de la nación panameña, no por los intereses de la nación tica. ¿Me entiendes? O sea, tus acciones deben estar delimitadas dentro de lo mejor para los intereses de Estado de Panamá. Y Henry Kissinger actuó en concordancia con eso. Él actuaba de acuerdo a los mejores intereses de los Estados Unidos, que no eran necesariamente los mejores intereses del resto de los países, pero así funcionaba. Entonces cumplía a cabalidad las exigencias que se le pedían. Si él hubiera sido el Papa, quizás es otra cosa, pero no era el Papa, ¿me entiendes? Totalmente, y a pesar de haber nacido en Bavaria, como sabes, en Alemania, claro, evidentemente luego naturalizado y ciudadano de Estados Unidos, sirvió en varias administraciones. Yo creo que de las administraciones en que sirvió puede haber sido la de Nixon, en la que tuvo mayor relevancia, y bueno, recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? En 1973, imagínate tú. Recibe el premio Nobel en 1973, estamos en el 2023. O sea, ¿usted se imagina esa carrera política y diplomática? Yo creo que no hay algo similar en lo que yo conozco en esta era, ¿no? Y evidentemente sirvió como, imagínate, asesor de seguridad nacional, secretario de Estado en la administración de Richard Nixon, luego con Gerald Ford. Con la muerte de George Shultz en febrero del 2021, Kissinger era el último sobreviviente del gabinete de Richard Nixon en los Estados Unidos. Aquí describen la relación muy cercana entre él y Nixon, pues en su historia, ¿no? Y evidentemente su viaje a China, sus numerosos viajes a China, con Zhou Enlai y Mao Zedong, y luego, bueno, este último que creo que fue más que todo, pues televisado, tanto por el Oriente como por el Occidente, ¿no? Cómo lo revisaron, sus múltiples visitas también a Israel, y las visitas que tuvo desde los años 60 a Arabia Saudita. Y tantas cosas, no sé el número de veces, pero me parece haber leído que estuvo en la transición del canal. Él estuvo aquí en Panamá en 1974. Estuvo en Panamá, ¿cierto? El documento fílmico que está restaurado, okay, lo tiene de hecho está en YouTube ya. Está restaurado precisamente con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos. Correcto. Creo que el número 3 de la revista Nacional. El grupo experimental universitario ha hecho la restauración de ese documento, y ahí se puede ver cuando Kissinger aterriza en el antiguo aeropuerto de Tocumen, en lo que ahora es el aeropuerto de carga, y está en Panamá para después que se haga lo del famoso acuerdo TAC-Kissinger, que lo pueden ver en muchas páginas por ahí. Y también, a Irene Delgado, aquella famosa frase de Omar Torrijos de que Panamá no quería ponerle ni una estrella a la bandera de los Estados Unidos ni nada por este. Esas cosas que dijo son precisamente en la firma del convenio TAC-Kissinger. Pero hay una cosa relevante. Yo estaba leyendo esta mañana que La Estrella de Panamá tiene un artículo muy interesante del año 2016 sobre la verdadera relación de Jimmy Carter con el Tratado del Canal de Panamá. O sea, en realidad Jimmy Carter es una consecuencia de una larga conversación de Henry Kissinger con él. ¿Por qué? Recuerda que Kissinger era el secretario de Estado de gobiernos republicanos. Se queda con Gerald Ford cuando renuncia a Nixon, y Kissinger le hace saber a Nicolás González Revilla y a el canciller Boyd, Aquilino Boyd, que los demócratas iban a encontrar alguna fórmula para no aprobar el tratado, porque tenían a Ronald Reagan del otro lado que les iba a ganar las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se pone de acuerdo Henry Kissinger con Omar Torrijos. Omar Torrijos internacionaliza la causa panameña,
Y Henry Kissinger hace el trabajo interno para amarrar a los demócratas. En este caso a James Carter, que se tira al hombro el convencer a los senadores. Que por cierto, Ana Irene, hay un documento que te voy a mandar, que también es del grupo experimental universitario. 67 senadores vinieron a Panamá en esos últimos años antes de la firma del tratado. Entre ellos, todos los miembros del Comité de Relaciones Exteriores, los republicanos más conservadores vinieron aquí a Panamá a ver qué tan comunistas éramos. Porque esa era la idea. Y buena parte de que eso sucediera fue Henry Kissinger. Pero por alguna razón lo han borrado de la historia y se ha primado a James Carter, que en realidad tuvo una participación mínima en todo esto. Si te pones a ver que desde Lyndon Johnson, después de lo del 64, todos los demás gobiernos norteamericanos impulsaron, especialmente el presidente Nixon, el Tratado del Canal de Panamá. Pero no, totalmente, Guillermo, y lo que está describiendo es sumamente interesante. Lo ponen como dentro de los digamos, participaciones más relevantes de América Latina, o sea, de la política exterior de América Latina, ponen el caso de Panamá y, bueno, el Canal de Panamá y lo que tú acabas de describir. Además, la intervención que tuvo en Chile, describen también su intervención en Argentina, el programa de armas nucleares en Brasil, es decir, un hombre que tuvo en Cuba, por supuesto, en los años 70, durante la crisis de Cienfuegos, y la verdad es que yo creo que no ha habido ninguna otra persona con esa relevancia, digamos, mundial y con esa credibilidad hasta tan avanzada edad, 100 años. Y ahí está para los que cuestionan la edad de los líderes, ¿no? Un poco, creo que lo hemos hablado en este programa antes. El presidente Balaguer, le preguntaron, pues ya estaba ciego, siendo presidente, oiga, presidente, pero usted no ve, ¿cómo va a gobernar? Y el hombre le dijo, bueno, lo que pasa es que yo voy a gobernar, no a tejer. Si necesitara tejer, no podría hacerlo, pero voy a gobernar, así que yo puedo hacerlo. Y gobernó 7 veces República Dominicana. Gobernó 7 veces. Con más de 90 años. Digo, tantos casos, ¿no? Y está el presidente que por una bala perdida, el expresidente ecuatoriano, tuvo todo su periodo en una silla de ruedas, ¿no? Si hablamos entonces de... Sé que es otro caso, totalmente distinto a lo que les hablo, pero bueno, líderes Quería regresar a lo de Kissinger. Fíjate, porque aquí encontré de nuevo el artículo de Mónica Guardia, que es especialista en la historia de Panamá, y que, imagínate, en el año 2016, fíjate lo que escribía Mónica Guardia, dice, de hecho, Kissinger, bueno, la hábil política del general Omar Torrijos de convertir el tema canalero en uno multilateral, logró que América Latina y el mundo no alineado se identificaran con los reclamos panameños y que el país se convirtiera en un símbolo para esto, según reconocerá el mismo Kissinger. De hecho, Kissinger consideraba que un nuevo tratado sería un logro mayúsculo para la política exterior de Estados Unidos, sobre todo en el ambiente latinoamericano. Imagínate este pensamiento, o sea, Kissinger estaba pensando en cómo proyectar Estados Unidos, América Latina, que en décadas no ha sido tocado en un solo discurso del Estado de la Unión de Estados Unidos. O sea, ni siquiera de patio trasero ya. Y Kissinger sí tenía una cosmovisión tan importante de lo que representaba América Latina para Estados Unidos, especialmente Panamá. Impresionante, y si nos ponemos a ver los detalles a lo largo de su trayectoria como diplomático, como político, como asesor, yo creo que es un ícono y así ha sido reconocido por los diferentes presidentes cuando se conoció de su muerte, que creo que, no sé si estaba enfermo o no, pero muy poco se supo de si estuvo hospitalizado, ¿no? Se vio como algo bastante repentino, también probablemente por la edad ya un poco
bueno, bastante avanzada, ¿no? Yo creo que sí. a Henry Kissinger se le ha disociado de la historia real de Panamá y de lo que es la consecución del retorno del Canal de Panamá y la salida de las bases norteamericanas, al hecho de que Omar Torrijos al final se rodeó en el grupo negociador de gente muy de la izquierda panameña. Porque al principio, el primer grupo negociador que estaban con los republicanos, con la gente designados por el presidente Nixon y Gerald Ford, en el cual estaba el famoso Bunker, el negociador Bunker, estaba Nicolás González Revilla, estaba Aquilino Boy, estaba Juan Antonio Tac, que no era precisamente muy de izquierda, y ellos son reemplazados por otros más a la izquierda. ¿Por qué? Porque era una estrategia de Omar Torrijos, papá. Tratar de sacar lo más posible y verse más indignados. Y ese grupo y la propia tendencia del PRD que gobierna y posterior no le perdona a Kissinger lo de Chile. Esa es mi teoría. Y por eso hemos borrado, como muchas cosas aquí en Panamá, esa conexión tan importante de Kissinger con la recuperación de la soberanía de Panamá. No, definitivamente, un análisis que no lo había visto desde ese punto de vista. Ahora, la pregunta es, ¿él volvió a Panamá después del tema del canal? En 1983. Él vino en 1983, tuvo 24 horas, estaba en una gira por la región. En ese tiempo estaba Ronald Reagan de presidente. Y él se reunió con De la Espriella y no sé si se reunió con Paredes, pero ese fue el año del inicio del veranillo democrático y de la reforma de la Constitución del 72, la primera. O sea que no sé si tuvo algo que ver, pero coincidencialmente pasó por aquí justo en esa época, pero después ya no. Después ya no. O por lo menos que yo sepa. Sí, definitivamente entendió perfectamente cómo, y tú has dicho, y me quedo con tu frase inicial, cómo defender los intereses de su país independientemente del resto, ¿no? Sí, porque yo he visto en los últimos años, a cancilleres muy preocupadas por los intereses de otros países. ¿Me entiendes? O sea, el tema de los migrantes, que te lo voy a contar ahora, ha delatado la vocación internacionalista de muchos que han pasado por la Cancillería, dejando a un lado los intereses del país que representan. Esa no es la función de un canciller. Yo recuerdo, cuando estudié Relaciones Internacionales, a ver las palabras de Soledad Alvear, que fue varias veces canciller de Chile, diciendo que la principal misión de la Cancillería de Chile era abrir las puertas del comercio de Chile al mundo. De Chile. Y después la diplomacia y después lo demás. Aquí nosotros estamos preocupados porque si le va bien al otro país, que no tenga problemas, hay que cuidarlos, ¿no? Los intereses de los otros países. Vamos a hacer una reunión aquí en Panamá. Entonces, ¿dónde quedan los intereses de Panamá? Evidentemente ni los conocen. Y por eso estamos como estamos, Ana Irene. Totalmente de acuerdo. Ven otros intereses por encima de los intereses propios, ¿no? Y sí, sin mencionar nombres y apellidos, creo que todos sabemos cuáles son, y es una tristeza que se vea de esa manera. Y en las últimas semanas, meses, yo creo que esto se ha visto evidenciado aún más. Así es. Y es cuando, claro, ¿no? Cuando presiones hacen de que uno deje de focalizar cuál es el rol de un ministro de Relaciones Exteriores, de un canciller, como tú bien lo has descrito. Y dicho sea de paso, ahora que estamos hablando de Relaciones Exteriores, ya se le otorgó al candidato Arabia Saudita hace 2 días, que van a ser los organizadores de la Expo 2030. 119 votos Arabia Saudita versus 20 máximo, 19 creo que fueron Corea y 17 Italia, Roma. Ahí te das cuenta. No sé cuál fue el intercambio de nuestro país, con quién votamos, no lo sé. Pero independientemente de eso, creo que ahora es un despertar mucho de países del Golfo. Lo digo porque hoy inicia en Dubái la COP28. Imagínate, Emiratos Árabes.
Y acaban de Patrocinada, tener ellos. patrocinada por Aramco. Exactamente. Para Muy que los que bien. nos están escuchando vean, Maravilloso exacto. los ecologistas del mundo. Muy bien, felicidades. Imagínate, exactamente, patrocinada por Aramco. Y bueno, el presidente del COP, del comité organizador del COP, me parece que es el chairman de una de estas compañías. Por ahí Uno de lo los escuché. príncipes cataríes, cataríes no, sí, Emirato. de los Emiratos, que están patrocinando todo. Y dice que bueno, hay cuestionamientos. Todo. Por favor, ya no vamos a hablar de los jets privados que llegan a estos eventos. Todos contaminantes a placer. Pero que te lo pague una petrolera, la más importante del mundo. Un, un evento de ecología. Y ese evento se ha transformado en más que un evento de ecología, en un nuevo Davos, porque la cantidad de participantes, si tú ves, inició hoy 30 la COP28, en Dubái, vuelvo y repito, ahí estuvo feliz el príncipe Carlos, el otro, ecologistas y tal, entonces ahí uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuál puede ser digamos, a qué acuerdo se va a llegar si no pudieron llegarlo la última que fue en Sharm el Sheikh, Egipto? Entonces, volviendo acá a un tema, yo quería como puntualizar el hecho de que como países árabes están tomando liderazgo, Guillermo, en eventos internacionales. Estamos hablando que la Expo 2030, Riyadh. Ahora mismo el COP, Dubái. El COP pasado, ¿dónde? En Sharm el Sheikh, Egipto. El El mundial de Campeonato del fútbol. Mundo de Esgrima en El Riyadh. O mundial del sea, es fútbol decir, del 36 va a ser allá. bueno, Guillermo, por eso es que lo toqué el tema. Correcto. El Golfo se ha volcado a un despertar, en mi opinión, de organizar todo tipo de conferencias que tengan que les permita esa apertura al mundo y a la atracción de inversiones. Esa es mi lectura. Porque, vuelvo y te repito, esa votación 119 a 19 o a 21, no lo tengo el número aquí al frente, creo que es una señal muy clara de que le ganaron totalmente a Asia, ¿no? Eso es así. No, no, Fue ya. Riyadh contra Busan. Asia ha quedado Sí, sí, relegada. sí. Digo, también la Por pérdida eso de te liderazgo digo, de Japón, ¿no? Y la falta de coherencia con China ha hecho que quede relegada, ¿no? hay un gran despertar. Yo te lo digo por nuestro deporte, la esgrima. Ellos han sido oferentes como sede de cualquier cantidad de torneos. Y te estoy hablando de Copas del Mundo, de Copas de Asia, de Juegos del Golfo, de campeonatos regionales del Golfo, muchísimo. Y ahí hay una persona que está muy dedicada al despertar de las mujeres en el deporte, que es la princesa Rima Al Saud. Es la embajadora de Saudi Arabia en Washington. Y ella, además de ser miembro del Comité Olímpico Internacional, ella promueve, ¿verdad?, la participación de la mujer, jóvenes y mujeres sobre todo, en el deporte. Entonces, para nosotros, para la esgrima, digamos, un gran hito que se haga en Riyadh una competencia que involucra un deporte de combate, ¿ves? Entonces, eso va a ser en abril 2024, con todo el apoyo, incluso el apoyo, y te digo una cosa, apoyo en cuanto a visas. Se han comprometido con una carta firmada de darle visa a todas las delegaciones. Y en esas todas las delegaciones me estoy incluyendo la delegación de Israel, ¿verdad? Cosa que es un poquito difícil para un país anfitrión decir, yo te prometo las visas, porque una cosa es una organización deportiva organizando un evento y otra cosa es cuando viene al tema de visas que aprueba el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad o en el caso de Panamá, las que requieren visa que vayan a la Dirección de Migración y tal. Entonces, yo creo que eso te demuestra digamos, las ansias o el deseo o la voluntad que tiene el Golfo, Qatar, los Emiratos, Bahrein, Arabia Saudita, todos estos países digamos, sobresalir en cuanto a ser mucho más abiertos que lo que eran. Y yo creo que tú lo has visto como ahora Saudi Arabia
ya tiene más apertura en cuanto a visitas de turismo, ¿no? Lo cual antes era impensable. Estamos hablando de hace 5 años. 5, 7 años, o sea, decir voy para allá, tienes que tener un propósito, viajar con un hombre, a dónde me voy a quedar, una carta de invitación, esto, lo otro. Entonces todo eso ha ido cambiando. Por eso a mí, a pesar de que sí me sorprendió el triunfo apoteósico de 2/3 partes de la votación en la BIE, que es la sede que está en París, Francia, en la cual Panamá es parte, además, evidentemente, hace varios años, y deciden dónde van a hacer las expo, y a pesar de la cantidad de carteles de publicidad que tenía Busan, Corea, como la votación fue 2/3 partes. Y con apoyo, dicen los medios, del gobierno francés. Pues. Oye, Anirene, me he pasado muchísimo la pausa. Dame un par de minutos para regresar y te voy a hablar de un documental que vi el domingo, que yo creo que afecta un poco el territorio ese donde usted es diputada, y me gustaría que hablemos sobre eso. ¿Te parece? Excelente. Vamos a la pausa y regresamos. Anirene Delgado está con nosotros a esta hora aquí en la mañana en Compu Radio. Estamos con la abogada Ana Irene Delgado. Te estaba viendo a una persona en un yo estaba viendo hace un rato una persona sabes que yo tengo, tú sabes que en mi mente ya comienzan las cosas a ir y venir, y yo no sé por qué yo siempre estaba pensando, pero yo Ana Irene Delgado, yo ese nombre lo he escuchado mucho antes de conocerla. ¿Dónde yo la había escuchado? Y no era en la esgrima. Yo recuerdo unas fotos tuyas en el periódico en torneos de equitación. Tú participaste en torneos de equitación, ¿verdad? Oye, esa fue mi primera disciplina, la llevo en el corazón, claro. En ecuestre. Comenzamos en Panamá Viejo, imagínate, Guillermo. Panamá Viejo, en la donde están las ruinas atrás, que ahí había, lo vas a recordar muy bien, digamos, un centro, una pista de arena. Claro. Alrededor varios estados. Y ahí estaba la policía en ese momento entrenando y tal, con los caballerizas y eso, y la mayoría de los entrenadores en su momento, que algunos todavía están, eran tenientes mayores y comisionados de la policía, el comisionado Samaniego, Zarzavilla, Irene García, y allí sí tengo que aceptar que tuve unos padres tan dedicados, porque nos llevaban todas las tardes después de la escuela. Uno usualmente salía a las 2:30 más o menos en esa época, las esclavas, yo estuve en las esclavas, almorzábamos, tú sabes, tu McDonald's, tu lo que sea, y entrenábamos en ecuestre, y también los días sábados. Yo no te imagino comiendo en el McDonald's. Castilla del Oro. No te imagino comiendo en el McDonald's. No, para que veas, pues. No puedes, sino porque eres una persona de tanto ejercicio que no te imagino. Mira que te digo algo, tú sabes que en ese tiempo lo más fácil, ¿sabes? Todavía claro. Me acuerdo clarito ese McDonald's que todavía está allí. Acuérdate dónde estaban las esclavas, Guillermo. Sí, ahí está, ahí está. Ahí mismo, ahí. En lo que es Vía Israel. Sigue ahí, sigue. Bueno, ahí está arriba, ahí hay un McDonald's que se mantiene, que es que tiene servicio de auto rápido. Bueno, entonces cruzabas, salías de la escuela, hacías una vuelta en un run, quedabas en el McDonald's, recto, te ibas, acuérdate que no había corredor, ¿verdad? Claro. Te ibas por Alto del Golf hasta el Panamá Viejo. Esa era la ruta, en los años 90. Así que ahí iniciamos el deporte, Guillermo. Mira tú, yo sabía, es que yo a ella la he visto en fotos, pero montando caballo. Y el otro día que vi a alguien que pues había sacado una medalla, el otro día en el tema, yo me quedé pensando, pero es que yo había visto, el nombre que asociaba, a mí me parece que era el de Ana Irene, pero fíjate que de este tema no hemos hablado ni en persona, nunca. Lo hago aquí delante de todo el mundo, que todo el mundo nos escuche porque es un deporte con una disciplina bárbara, además de que necesita mucho conocimiento, ¿no? Mira, se necesita mucho conocimiento, y te digo más un poquito, y quiero enlazar con un tema. Primero, antes de seguir, mandarle muchos saludos a Juan Carlos, que está en sintonía. Juan Carlos Valdés, un profesional, gran amigo y profesional de los bienes y raíces, y además
una persona con un conocimiento muy extenso en muchas materias y siempre está en sintonía. Así que muchísimos saludos, Juan Carlos. Enlazarte un poco, Guillermo, con que esta semana, ayer, quería darte la primicia, tuvimos la participación después de 4 años de que el pentatlón moderno en Panamá no salía a ninguna competencia deportiva internacional, es decir, tampoco tuvimos años sin tener semillero, y por primera vez ayer compitieron en Lima, Perú, 2 atletas juveniles, de los cuales yo me siento sumamente orgullosa porque han hecho un trabajo impecable en solamente, yo te diría, 2 meses y medio, máximo 3 meses de entrenamiento con el entrenador José Guillermo Guitián Trejos. Ellos son Juan David Ibarra y Daniela Alejandra Gobea, ambos nadadores que los tomamos, pues los incentivamos a que hicieran el tiro deportivo vía láser y la carrera, y se han animado y nos representaron extraordinariamente, tanto individual como en equipo. Y yo creo que es muy importante que, a pesar de muchas cosas que pueden estar pasando en el país, siempre nuestra bandera está ondando con tanto orgullo y con tanta determinación fuera de Panamá. Y quiero decirte que, a pesar de ser juvenil, estamos hablando de muchachos de 14, 15 años, fueron con esta disciplina a su aeropuerto, llegaron, fueron abanderados al acto de inauguración, compitieron con toda, digamos, el ánimo que puede tener un atleta, y dejando el nombre de Panamá tan en alto, junto con atletas de mucho más historia y de que han entrenado por mucho más tiempo, como México, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, y se pararon en esa piscina olímpica que precisamente fue en La Videna, en el centro en donde fueron los Juegos Panamericanos, o sea, un centro deportivo muy, digamos, con muy buenas instalaciones, ¿verdad? Por las fotos que vi, porque yo no he estado, y estuvo ahí el delegado, que es Jerónimo Ibarra, acompañándolo y reportándonos, igual que uno de los acudientes creo que la tía de una de las atletas, por tratarse, pues, que, como te explico, son menores de 18 años los que compitieron. Y yo sí no quería dejar de pasar hoy jueves nuestro programa para exhortarlos a que en la competencia de hoy, todo lo mejor. Están por iniciar, bueno, si es que ya no iniciaron, hora de Lima, local 8 de la mañana, y yo, como presidenta de la Unión Panameña de Pentatlón Moderno, y la junta directiva, el secretario general Efraín Tejada, un banquero que ha hecho muchísimo esfuerzo por este deporte, igualmente como Enoc Valdés, José Guillermo Guitián, Lucho Tobar, Claudia Morales, y también nuestra expresidenta Luzgardis Arrue, que nos ha dejado un legado tan bonito y tan importante de Pentatlón Moderno, también el vicepresidente Jorge Gobea, ¿no? Y yo sí quiero exaltar esto, Guillermo, porque no es fácil, primero, entrenar. Tú sabes que los sucesos en Panamá no habían sido tan, digamos, no había tanta paz, digamos, para estar entrenando en el último mes, y era el mes preparativo para ellos, ¿verdad? O sea, imagínate, a veces con algunos cierres no podían llegar a sus prácticas, perdón. Sin embargo, estoy muy orgullosa, creo que tenemos que reafirmar un poco la carrera, pero su desempeño en la parte de natación fue excelente, excelente, porque vimos los números, pues los números, ¿no? De los resultados y todas esas cosas. Y vuelvo y te repito, me gustaría ya en un futuro tener esa directiva acá en Radio Ancón en algún momento, porque nuestra idea es, Guillermo, tener un semillero, ya no pensando, por supuesto, en París 2024, que estamos encima, sino pensando en Los Ángeles 2028, y por qué no en Australia, Brisbane, que, como sabes, ya es los Juegos Olímpicos 2032. Y bueno, posiblemente también los Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar 2026. Sabemos que es un sueño grandísimo. En Panamá todavía, en nuestra historia de Pentatlón Moderno, que se fundó en los años 80, todavía no hemos tenido un pentatleta en Juegos Olímpicos, ni uno. Ojo, hemos tenido tiradora como Jenny Schubert, hemos tenido esgrimista como Jessica Jiménez y Eileen Grenzi, pero como Pentatlón Moderno todavía, y ese es nuestro norte, de sentarnos en 10 años y decirte, Guillermo, lo que iniciamos de cero, cuando te digo de cero, es con una sala
que le vamos a meter la mano y tantas otras cosas, pero sí iniciamos con un legado muy importante que nos dejó la profesora Lutgardi Jarrue, que ha dado su vida por el pentatlón moderno y además fue mi madrina deportiva porque yo inicio, cuando me preguntas cómo yo inicio en el deporte, sí, yo estaba en equitación, pero ella es la que nos aborda para que iniciemos la disciplina del pentatlón moderno, puede ser en los años 90 y, no sé, 93, 94, más o menos, porque yo inicié a los 10, 12 años el pentatlón, antes solamente estaba en la parte de la, como te dije, ecuestre, que lo hice con mi hermano. Así que Guillermo, flores frescas y enhorabuena para Daniel Alejandra y para Juan David, que además son excelentes estudiantes, porque yo siempre les dije, él la estudió va primero, me dicen los papás, no se preocupe, que ellos regresan y creo que uno de ellos va directo a la gala de graduación de tercer año, estos días que vienen, me dijo el papá, y creo que la otra también está en mitad de exámenes o algo de eso, ahora en estos días. Me alegra mucho. Anirene, te quería plantear otro tema que me voy a alejar un poco de lo que estamos hablando. El domingo estaba viendo un documental en un canal de televisión conservador que se llama Newsmax, que tiene una señal de YouTube permanente, que le llaman Newsmax 2. Y el domingo en la mañana estaba pasando un reportaje sobre los migrantes en Darién. ¿Te acuerdas que teníamos un problema de migrantes antes de que todo el mundo fuera experto en minas? Totalmente. Teníamos un problema de migrantes. Bueno, ese problema sigue ahí y se ha acrecentado. A mí lo que me llama la atención es que este grupo de periodistas, sobre todo uno que hablaba muy bien español, ellos estaban, pues, entrevistaron a mucha gente, pero se enfocaron no en esta cosa que han estado haciendo los canales internacionales, que es como buscar la parte humana, explotar la desgracia de la gente, sino enfocándose en por qué está pasando y qué es lo que produce eso. Y ellos hablaban del enorme negocio que se ha establecido en toda la región, desde Ecuador, donde un grupo viene, desde Brasil y desde el propio Venezuela, hasta México, en la frontera, de migrantes, en el cual ese pedazo de Darién es utilizado por organizaciones delincuenciales como corredor para llevar cosas, ya tú sabes cuáles. Y curiosamente, la mayor parte de la gente que se monta en las embarcaciones para ir al Darién va con mochilas. Y es muy raro que alguien llegue hasta donde está Senafrón con las mochilas. No sé si me estás siguiendo lo que estoy diciendo. La otra cosa que me llamó la atención del documental es que ellos hablaban de una cantidad de chinos que está entrando en el último año a razón de 100 a 200 por día. Chinos, ciudadanos chinos, que no atraviesan el Darién, llegan en botes a las costas ya directamente de Darién y ahí son interceptados en la playa por Senafrón. O sea que tienen otro mecanismo para llegar a Panamá. Y los entrevistaron algunos y ellos todos decían que China era una dictadura y que no habían garantía. Un discurso que evidentemente alguien les dijo que era el que había que decir. Pero esta gente sí estaba muy llena o sea, no venían en harapos. Una China que parecía que se hubiera bajado de un crucero. O sea, 100 por día. Y la otra cosa es que supuestamente van a Estados Unidos, pero ellos no están yendo a Estados Unidos, porque en la frontera de Estados Unidos no se reporta la llegada masiva de chinos a 100 por día. Se están quedando en algún lugar, Anirene. Pero escucha esto, a 100 por día, multiplícalo por 30 días y ya tú sabes cuántos hay. Algo está pasando ahí y nosotros estamos mirando para otro lado y vamos a tener un problema demográfico en Panamá ayer si no ponemos atención a lo que está sucediendo y no comenzamos a poner los intereses del país por encima de los demás, porque ahora todo el mundo anda con banderas encima. Bueno, ahí les tengo un problema, que ese sí les va a estallar en la cara. Sí, sé exactamente de lo que me comentas y el tema de la migración ya no es por la selva del Darién, ya llegan por
por distintas formas. De hecho, la más común es que se llegue por las costas. Sí, sí. Si mal no recuerdo, hubo un documental, me parece que fue por un canal latinoamericano, en donde reportaban que en una sola embarcación habían, no me acuerdo exactamente el número, pero ponte que la embarcación podía tener 10 personas según reglamentaciones de navegación, y esa embarcación tenía 50, 60 personas entrando a Panamá. Esa de la que se dieron cuenta. Imagínate tú la cantidad que entra sin siquiera enterarse que están entrando. Y yo creo que se ha perdido el foco, ya yo no veo a nadie hablando de este problema. Lo último que hubo fue esa reunión entre los presidentes de Costa Rica y panameños en la frontera, o que fueron hasta Darién y todo lo demás, y llegaron a un acuerdo. Bueno, y te repito, esa situación es sumamente preocupante, sumamente alarmante. Si tú has visto lo que está pasando en Europa, de que la mayoría de los migrantes, como llegan por la parte sur de Italia, siguen y se distribuyen por el resto de los países de Europa, y eso ha causado un descontento, digamos, generalizado en el resto de los países, que como yo conversaba con una abogada francesa, que trabaja muy duro además, me decía, lo que pasa es que aquí lo que han hecho es subirnos los impuestos. Entonces nos suben los impuestos en Francia, yo trabajo y estamos trabajando para mantener a migrantes. Entonces ese es el mal sabor que se va generando en cuanto a esa situación que tú me dices, de que las personas entran y que se les tiene que dar esto, se les tiene que dar lo otro. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, yo no estoy en contra de que se puedan atraer a tu país mentes brillantes y personas que vayan a aportar de otros países, y que además en Sudamérica tenemos muchos países con la misma cultura. Yo creo que eso es muy importante y es sano, pero yo sí estoy totalmente en contra de que entren personas a delinquir y a afectar la paz social que impera en el país nuestro, porque eso va generando otro tipo de problemas que además son incontrolables en un futuro. Punto número 1, la vivienda. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está el espacio para darle vivienda si no tenemos ni siquiera la solución de vivienda para los nacionales, porque no la puedan pagar, por lo que sea? Entonces, ¿cómo uno va a pretender darle vivienda a estas personas que vienen? Alimentación, educación, salud. Solamente te he descrito los pilares. Entonces yo creo que esto es un problema sumamente grave. Ahora yo me siento muy preocupada, y te lo digo con mucha honestidad, en cuanto a la deuda que tiene Panamá, y cómo el próximo gobierno, sea el que gane, va a afrontar esa situación, porque yo creo que hemos llegado a un tope en la cual ya se hacen bastante insostenibles muchas de las, digamos, ayudas sociales que se habían venido dando de manera consecutiva, y que sí se necesitan, pero ¿de dónde se van a sacar los fondos para continuar con esa serie de ayudas sociales de todo tipo que Panamá da? Entonces, aunado a eso, ¿cómo nosotros podemos pretender que hayan ayudas sociales para migrantes que vienen de una necesidad extrema de sus países? Y esto puede volcarse aún peor cuando uno ve las situaciones que se están dando en los cambios de gobierno de los países vecinos a Panamá, y que nosotros propiamente tenemos una decisión importante que hacer el próximo año para elegir a nuevas autoridades. Entonces yo creo que aquí hay que ser serios en esto. Yo no es tema de este programa, pero yo sí creo que hay muchas personas que opinan y tienen muchas veces doble discurso cuando comienzan a decir que corten todas esas ayudas sociales, o vamos a dar ayudas sociales, sí, pero ni siquiera se ponen a ver cómo. Simplemente un decir, pero nunca ejecutan y ni saben cómo se va a hacer. Es muy fácil decir hay que, esa frase, hay que, tenemos que, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Entonces yo creo que ahí hay que ser serios y pensar en nuestro futuro. Yo creo que Panamá es un gran país, yo creo que Panamá tiene todo lo necesario para salir adelante con los 4 millones de personas que somos los ciudadanos panameños y que amamos nuestro país, pero sí creo que aquí tenemos que pensar en nuestro futuro. Por ejemplo, el tema de la educación a mí me preocupa, cómo todavía el día de hoy hay algunas escuelas, entre esas varias de Chepo, que todavía no están dando clase. Hoy, 30. Algunas no están dando clase, con quienes hablé esta mañana. O sea, hoy 30, después de, creo que esta crisis inició el 20 y pico de octubre.
Estamos a 30 de noviembre, un mes y medio, un mes y 10 días. Entonces, cosas como esa en vísperas de una graduación, en vísperas de que los graduandos van a tener necesitan sus créditos para aplicar a las universidades y los que no son graduandos también. Entonces yo creo que eso es sumamente importante tomar conciencia y el país, lastimosamente, no estamos en el mejor momento, pero yo sí creo que tenemos todas las oportunidades para salir de esto como en anteriores ocasiones lo hemos hecho. Solamente queda de parte de la voluntad y dejar tantos odios. Yo creo que aquí esto se ha convertido en una guerra como de que primero en noticias falsas, como ahora todo el mundo es influencer. Usted que es periodista, Guillermo, ahora todo el mundo es influencer. Y todo el mundo tiene una opinión que dar y publicar y publicar y publicar y publicar y publicar. Segundo, el odio. Yo creo que eso no es sano. Se ha desatado una desinformación en distintos medios y sobre todo mensajes que en mi criterio muy humilde no son mensajes sanos, ¿no? Y yo creo que ya es hora de que el país se una, independientemente de las preferencias políticas de cada cual, con miras a las elecciones del próximo año. Es importante que nosotros como panameños estemos unidos, como siempre lo hemos estado, pero ya la Corte se pronunció, ya se pronunció, vamos a echar para adelante con las consecuencias que eso trae, porque va a traer consecuencias y yo creo que todos estamos conscientes de eso, ¿no? Pero es la decisión del pueblo y se respeta y yo creo que es lo que debe ser y sobre todo porque ya la Corte se pronunció con una votación mayoritaria, igual que el presidente de la República y todo lo demás. Así que para adelante, entramos en el mes de diciembre, ya se nos fue el año, ya estamos a 4 semanas del 2024 y veremos qué nos trae este caminar de campaña política que ya inició, pero se va a recrudecer y se va a activar aún más el próximo año, ¿no? Sí, la verdad es que preocupa mucho cuando tú te das cuenta que el mensajero quiere ser el mensaje. Y eso es lo que está pasando en Panamá, ¿no? Entonces se recurre a discursos que terminan rayando en la promoción del odio. Demasiado. Y eso ya lo estamos viendo no solamente en los medios digitales, sino también en mucha televisión, algunas radios e incluso algunos periódicos que lamentablemente han retrocedido a Panamá a 1967-68. Yo lo he dicho en público y en privado, lo he dicho dentro de las organizaciones, estamos recorriendo un camino peligroso, sobre todo si el que debe ser el transmisor del mensaje decide que su ego es más importante que el mensaje. Entonces, eso es peligroso para un país, sobre todo como Panamá, que es un país que lamentablemente no está lo suficientemente informado, con una educación bastante pobre y unas universidades que no promueven ni el debate ni la discusión, y muchísimo menos la investigación y el desarrollo, que ni hablar de eso, ¿no? Así que eso es lo que lamentablemente uno tiene. Así que no sé ni qué más decirte porque a veces uno tiene que contenerse, ¿no?, de algunas cosas para no describir, porque si uno se da cuenta de que no van a cambiar. Lamentablemente alguna gente ha decidido que va a ser así y punto, y en esa estamos. En esa estamos, pero yo siempre abogo por la paz y la serenidad. Tú puedes decir el mismo mensaje sin tener que llegar a insultos, ni a palabras soeces, ni nada de esas cosas. Yo creo que aquí hay que tener madurez política y sobre todo pensar en el país. Por lo menos esa es mi postura, que es lo que dicta, haciendo un paralelismo con la Carta Olímpica. No tiene nada que ver la política en el deporte. Todos aquellos que están abogando porque los países que estén en guerra dejen de ser atletas para las Olimpiadas, estoy en contra. Sea lo que sea, estoy en contra. Ningún atleta tiene la culpa de que su jefe de Estado, de gobierno, su ministro, lo que sea, haya entrado en un conflicto. Y tú no puedes condenar a un atleta por eso. Y me estoy refiriendo al tema de Rusia con Ucrania, al tema de Palestina, Gaza, Israel y a cualquier otro conflicto, Venezuela, lo que sea.
Yo creo que eso es sumamente injusto y eso es lo que discutimos y gracias a Dios es lo que decidimos. Si fuese así, entonces olvidémonos de carta olímpica, olvidémonos de juego y olvidémonos de todo. Entonces, ese es mi sentir y yo creo que aquí todos debemos tener las mismas oportunidades y si hay que competir con bandera neutral, en el caso de estos atletas rusos, bueno, que compitan con bandera neutral, pero que no se les coarte su futuro, ¿no? Yo creo que eso es el norte que debemos tener. Anirene Delgado, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Hasta el próximo jueves, Guillermo. Nos vemos el otro jueves. Hasta luego. Era la abogada, diputada suplente y dirigente deportiva, analista internacional, Anirene Delgado, con nosotros aquí en La Mañana por Radio Com. Vamos a la pausa y regresamos.